Los antiguos egipcios no estuvieron demasiado interesados, por lo que sabemos, en el análisis de su propia lengua, de modo que, al contrario de como hicieron los griegos y los romanos con las suyas, los primeros nunca dejaron tratados o gramáticas que pudieran ayudar a la posteridad en el conocimiento del egipcio o colaborar a su conservación. Por esta razón, nuestro conocimiento de la lengua de los habitantes del Egipto de los faraones es fruto casi exclusivo del trabajo de los modernos investigadores. El origen de los conocimientos occidentales sobre la lengua egipcia se remonta al siglo XVII, momento en que, por viajeros como Pietro de la Valle, se adquirieron y trajeron a Europa los primeros manuscritos que contenían gramáticas y diccionarios de la lengua copta escritos en árabe. Estos preciosos documentos, junto con traducciones coptas de la Biblia, convirtieron a esta última lengua, casi al borde de la desaparición, en un instrumento de trabajo asequible que permitió a investigadores como el padre Atanasio Kircher profundizar en el camino que conduciría a la solución final del problema. El padre Kircher, profundamente interesado en esta variante de la lengua egipcia antigua, publicó una serie de obras en latín, entre las que se encuentra la Lingua Aegyptiaca Restituta, aparecida en Roma en el año 1643. En ella se daba a conocer el contenido de los manuscritos de Pietro de la Valle, citados más arriba, y que hoy forman parte de los fondos de la Biblioteca Vaticana. El camino iniciado por el jesuita era en principio el adecuado, pero al intentar abordar la traducción propiamente dicha de los jeroglíficos, apoyándose para ello en los célebres hieroglífica de Orapolon, escritos en el siglo IV de nuestra era, cayó en la equivocación de suponer que la escritura egipcia del sistema jeroglífico era de carácter exclusivamente simbólico. La consideración de estos principios condujo al padre Kircher a formular traducciones absurdas y sin sentido de los textos egipcios que estaban a su alcance. Por ejemplo, el cartucho de época romana en que se insertaba el título griego de autocrátor, que exhibían las inscripciones referidas a los emperadores romanos en los monumentos egipcios, significaba, según Kircher, el creador de la fertilidad y de toda vegetación es Osiris, cuya fuerza generadora el sagrado Mofta lleva desde el cielo a su imperio. El gran error en el que caían invariablemente todos los investigadores era el no considerar que la genuina estructura de la escritura jeroglífica era de carácter ideográfico, pero con grandes porciones de elementos fonéticos. Tras estas desviaciones, algunas obras como, por ejemplo, la llamada Gramática de Tuki, que recogía los textos coptos de Mingarelli de 1778, o la del danés Georg Zoega, que conforme reconoció Champollion tuvo el mérito de señalar aquel de entre los obeliscos de Roma que más se acercaba al célebre texto de Hermapion, ayudaron a progresar a los investigadores en el camino del conocimiento de la lengua copta, instrumento imprescindible para poder alcanzar la deseada meta del desciframiento. No obstante, es ampliamente conocido que fue Jean-François Champollion quien desentrañó finalmente el misterio de la escritura jeroglífica egipcia. Pero antes que él diera con la clave para descifrar los jeroglíficos, otros muchos investigadores habían intentado encontrar la solución al problema. Para obtener el resultado final fue fundamental el hallazgo llevado a cabo por François Bouchard, un oficial de ingenieros del ejército francés, en el fuerte Saint-Julien de Rosetta durante el mes de julio de 1799. Se trataba de la llamada Piedra de Rosetta, un bloque de basalto que recogía una copia fragmentada de un decreto dictado por Ptolomeo V Epifanes, 196 a.C., en favor de los templos. La inscripción contenía un texto en escrituras jeroglífica y demótica y su correspondiente traducción al griego. Rápidamente se hicieron copias litográficas y calcográficas de sus inscripciones, distribuyéndose por toda Europa, y entonces comenzaron a producirse los primeros resultados en el buen camino hacia el desciframiento. Es curioso destacar que Champollion nunca tuvo a la vista el original de esta inscripción, trabajando, al igual que sus colegas,
sobre las reproducciones en forma de grabados que de ella circularon por toda Europa. Silvestre de Sassy y el investigador sueco Åkerblad fueron los primeros en estudiar el documento. Al trabajar exclusivamente sobre el texto demótico, en la creencia de que se trataba de una simple escritura alfabética, elaboraron hipótesis que les conducirían al fracaso. Åkerblad, en su Lettre à Monsieur de Sassy, estableció la lectura de 29 signos demóticos e identificó y leyó en esta fase de la lengua egipcia una serie de palabras que también se recogían en la lengua copta. El médico inglés Thomas Young intentó algo semejante, esta vez con el texto jeroglífico incompleto. Sus esfuerzos resultaron inútiles, aunque dedujo, entre otras cuestiones de interés, que las inscripciones encerradas dentro de una especie de lazos ovalados, que luego recibirían el nombre de cartuchos o cartelas entre los egiptólogos, eran nombres de reyes. En todo caso, Thomas Young fue el investigador que más se acercó a la solución definitiva del problema, aunque sin conseguir resolverlo. El propio Champollion, en una carta que escribió al investigador inglés el 23 de noviembre de 1822, reconoció a este el mérito de haber identificado antes que él mismo el nombre del rey Tutmosis. Por todas estas razones, parece lógico pensar que sólo una persona provista de unas dotes de sagacidad e intuición fuera de lo común y con una extraordinaria formación en el dominio y conocimiento de la lengua copta podría conseguir alcanzar con éxito la meta del desciframiento. Tales condiciones configuraban la personalidad de Jean-François Champollion. Apoyado en una gran tenacidad que le era característica, consiguió el éxito con la ayuda de la lengua copta, que conocía a la perfección. Estableció el valor, la función y el sentido de cada signo, distinguió los grupos que formaban palabras y, una vez hecho esto, descifró las frases. Champollion tenía 17 años cuando, en 1807, sometió a la Société des Arts et des Sciences de Grenoble su trabajo sobre la geografía de Egipto. A los 24 años publicó su Égypte sous les pharaons, ou recherches sur la géographie, la langue, les écritures et l'histoire de l'Égypte avant l'invasion de Cambyse. Y a los 32 comunicaba a la comunidad científica su sistema para la interpretación y desciframiento de la escritura. Es difícil deducir cuál fue el camino exacto y los pasos concretos que llevaron a Champollion a descifrar los jeroglíficos. Parece que, después de diversos fracasos basados en la utilización de semejantes criterios a los empleados por los otros investigadores, a la vista de las inscripciones existentes en un obelisco de la isla de Philae, había identificado en dicho monumento el nombre de Ptolomeo, y sabía que este nombre estaba seguido de los epítetos eternamente viviente llamado del dios Ptah. Consecuentemente, pensó que al nombre del rey debía acompañarle el de la reina, en este caso Cleopatra, al igual que en el texto griego de la piedra de Rosetta. Así pues, comparó ambos cartuchos, buscando en los signos jeroglíficos valores fonéticos que reprodujesen los sonidos de las letras griegas. De esta manera descubrió que tres signos, la P, la T y la L, eran un cuadrado, un pan y un león, y que ambos eran comunes a nombres jeroglíficos, siendo posible también la identidad de otros dos, la O y la A. Solo restaba por identificar las letras D y T, que no podían ser otras que los signos de la mano y del pan. Con semejante método, leyó los nombres de Alexandros, Autocrátor, Caésaros y los nombres propios de algunos emperadores extranjeros. El 20 de septiembre de 1822 dio lectura a su famosa Lettre à Monsieur Dacier relative à l'alphabet des hiéroglyphes phonétiques employés par les égyptiens, etc. En este documento se extractaban por Champollion los principios básicos del desciframiento de los jeroglíficos, que aún hoy siguen siendo elementalmente los mismos utilizados por los filólogos. De esta manera, los libros de los templos, las inscripciones de todo tipo, en suma la boca y la lengua del Egipto faraónico, cobraron vida de nuevo para volver a transmitir su antiguo mensaje. En dicho documento explicaba Champollion que esta escritura
era similar a la de los antiguos fenicios, a las llamadas escrituras hebraica, siríaca, samaritana, al árabe cúfico, al árabe actual, escrituras que se podrían llamar semialfabéticas, porque no ofrecen de alguna manera a la vista más que el esqueleto de las palabras, las consonantes y las vocales largas, dejando al conocimiento del lector el cuidado de suplir las vocales breves. Los nombres pierden la mayor parte de sus vocales y, de otra parte, ciertos signos no se deben leer porque tan solo sirven para determinar o fijar las categorías. De esta manera definía el uso de los determinativos. En su carta incluía además un alfabeto de signos fonéticos y los nombres en cartuchos de Alejandro, Autocrátor, Caésaros, Tiberio, Domiciano, Augusto, Vespasiano, Nerva, Trajano, Adriano, Sabina, esposa del anterior, y Antonino. Aún le quedaba a Champollion la duda acerca de si la escritura fonética no habría sido introducida en Egipto en tiempo de los Ptolomeos con la única finalidad de poder transcribir los nombres extranjeros al egipcio. Según esta idea, los jeroglíficos utilizados antes de la conquista persa de Egipto por Cambises habrían sido solo ideográficos. Era este el mismo error en que habían caído sus predecesores. Probablemente le hubiera costado gran esfuerzo rectificarlo, de no ser gracias a la ayuda prestada por un buen amigo suyo, Nicolas Huyot, de quien recibió en el mes de septiembre de 1822 un paquete de documentos con copias de diferentes inscripciones de monumentos egipcios. Entre las inscripciones enviadas por Huyot, Champollion encontró el cartucho del faraón Ramsés II. Champollion reconoció inmediatamente el nombre del célebre rey y sabía que los dos últimos signos del cartucho eran dos S. Sabía que el primer signo representaba al sol, en copto Ra. En cuanto al jeroglífico Mes, lo había identificado en la piedra de Rosetta en una expresión que en su traducción griega significaba aniversario. En copto el significado de la palabra en cuestión era día de nacimiento. De esta manera, no solo identificó el nombre de uno de los más famosos faraones del Imperio Nuevo, sino que además descifró su significado. Ra le ha nacido. También tradujo el nombre de Tutmosis. 2 años después de la aparición de la letra Messier d'Acier, Champollion publicó el Précis du système hiéroglyphique des anciens égyptiens. Se trataba de la redacción definitiva de su sistema para la traducción de los jeroglíficos. En dicha obra demostraba cómo se leían los nombres de los reyes persas y de los faraones indígenas. Exponía una teoría completa y coherente del empleo de los signos jeroglíficos, hieráticos y demóticos, y distinguía cuidadosamente los signos fonéticos, que expresaban sonidos, de los ideográficos, que representan ideas u objetos, y de los determinativos, indicaciones semánticas o gramaticales no legibles. Tras estas consideraciones, solo quedaría para sus seguidores la tarea de distinguir las 3 clases de signos fonéticos: unilíteros, bilíteros y trilíteros. El resto de su actividad de estudio e investigación en el mundo de la egiptología, incluido su viaje a Egipto durante los años 1828-1829, fue una intensísima labor que le extenuó, poniéndole al borde de la muerte. Poco antes de su fallecimiento y concluido el manuscrito de su gramática jeroglífica, lo remitió a su hermano, advirtiéndole que lo custodiase con sumo cuidado porque creía que sería su tarjeta de visita para la posteridad. El día 4 de marzo de 1832 fallecía Champollion en París, llevándose consigo gran parte de sus conocimientos. Su hermano mayor, Champollion Figeac, se encargó de publicar póstumamente gran parte de la obra inédita del gran genio: las cartas escritas de Egipto y de Nubia, los monumentos de Egipto y de Nubia, la gramática egipcia, el diccionario egipcio y, finalmente, las noticias descriptivas. Tras la desaparición de Jean-François Champollion, que había sido encargado de atender la primera cátedra de egiptología en el Collège de France, en París, sin que hubiera podido tiempo de crear su propia escuela, se produjo un vacío aparentemente imposible de ser llenado que amenazaba con cercenar
los incipientes balbuceos de la egiptología.